Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a iniciar nuestra penúltima clase de este curso que iniciamos en marzo y que ustedes saben que se llama ¿Cómo trabaja el psicoanálisis? Los desafíos actuales, la actualidad del psicoanálisis. Como siempre, yo trato de hacer una introducción al curso que incluya esta clase y hoy por eso les voy a hablar de Foucault, un poquito, muy poquito, ¿de acuerdo? ¿Cómo concibe Foucault la subjetividad? ¿No? Ustedes saben que Foucault sostiene que el sujeto es forma, no es sustancia, no es idéntico a sí mismo, es forma en constante devenir. Y esa forma está influida por factores sociales y culturales, lo que hace que la subjetividad esté marcada por el momento histórico en que vivimos. En nuestro tiempo, entonces, la tecnología, como las redes sociales y los dispositivos móviles, desempeña un papel crucial en este proceso de construcción de la subjetividad. Estos medios digitales actúan como intermediarios que moldean cómo percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con otros. A pesar de esto, ¿no? ¿Qué dice el psicoanálisis? Los enigmas propios de la existencia humana, de dónde vienen los niños, el nacimiento, la muerte, el Edipo, siguen siendo los mismos. Son invariantes que trascienden lo epocal, de tal manera que la subjetividad se configura en la intersección entre los universales y el tiempo histórico social. Por eso, incluimos en nuestro curso central, les repito, cómo trabaja el psicoanálisis, los desafíos actuales, la digitalización en la infancia y en la adolescencia y su incidencia en el campo analítico. Bueno, ahora, una vez presentado el curso, voy a presentar al doctor Marcelo Saluzzi, quien es el que va a coordinar la clase de hoy. Marcelo es miembro de nuestra asociación, o sea, es miembro de la APA. Asimismo, es profesor y miembro integrante de la comisión del centro de estudio. Es psicoanalista de niños, a niños y adolescentes del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez y es profesor universitario de grado en la carrera de psicología de la Universidad de Palermo. Entonces, una vez presentado Marcelo, adelante, te dejo la clase. Bueno, ¿me escuchás? Sí. Bueno, muchas Perfecto. gracias, Mónica, por la presentación. Bueno, Mónica fue y presentó nuestro curso anual, ¿no? Nuestro curso anual, como bien dijo Mónica, es acerca de los desafíos actuales que se le presenta al psicoanálisis. Y el desafío actual es, y lo que pensamos, un título que para nosotros es re interesante, que es la digitalización en la infancia y en la adolescencia y su incidencia en el campo analítico. Es bien interesante lo que lo pensamos este curso de hoy, o esta clase de hoy, hoy tiene que ver con dos cosas. Uno, el lugar que tiene el Internet, lo virtual en la sociedad. Si bien es nuevo, esto ya tiene muchos años y ha sido y es determinante en nuestra cultura. Y por otro lado, pensamos la incidencia que tiene en el campo analítico y que lo tiene, y de manera importante. En el primer caso, digamos, la digitalización se le presenta, digamos, al niño, o voy a hacer una breve introducción antes de presentar a los panelistas, a un niño, a un bebé, a un chiquito, se le presentan las pantallas que los adultos le presentan. O sea que en una familia, un niño le dan pantallas de celular, tablet, y además él mira esas pantallas, pero también las pantallas la tienen los padres. O sea que el tema de la pantalla es inicial en la estructuración del aparato psíquico.
uno tiene que pensar o pensamos cómo estas pantallas influyen o se incorporan en el aparato psíquico que se está estructurando en un niño. Nosotros sabemos cómo se estructura un aparato psíquico. Los psicoanalistas sabemos cómo se desarrolla la pulsión, cómo la pulsión crece, cómo la pulsión se descarga, cómo los representantes se van agrandando y cómo el yo va creciendo a través del tiempo. O sea que la estructuración del aparato psíquico es algo conocido por el psicoanálisis. Sabemos que con la mirada un niño incorpora naturalmente su mundo que lo rodea. Juguetes, objetos, van incorporando, van identificándose y van armando su aparato psíquico. Un aparato psíquico que va pasando por las distintas etapas, oral, anal, edípica. No es fácil entender la estructuración del aparato psíquico. Ahora, a los analistas nos vemos en el desafío de cómo esa pantalla entra en el aparato psíquico, cómo puede entrar naturalmente, cómo esto que una pantalla tiene distintos descubrimientos, siempre es táctil. Un niño para obtener algo, un bebé primero toca e incorpora. Entonces, toca la pantalla, incorpora la pantalla, es capaz de... ¿Y cómo entra naturalmente? Uno puede pensarlo de distintas maneras. El espacio es bidimensional, no es tridimensional. Por lo tanto, requiere un pasaje para que esto entre. Por otro lado, toda la estructura de un niño que pasa por todos estos representantes permite entender a un analista todo su mundo interno. Tenemos muchos elementos para saber cómo trabaja un niño. Un analista de niños no es fácil, no digo que sea sencillo, pero tenemos sobrados elementos para comprenderlo. En una sala de niños hay una caja de juegos. La caja de juegos nos es muy familiar, representa su mundo interno. Cómo un niño juega, nosotros sabemos cómo es su yo, entendemos qué maduración tiene, cómo descarga la pulsión, cómo es su estructura edípica, cómo son sus interrelaciones, cómo es su mundo pulsional. Como dije antes, dibuja. Además, un niño juega con el analista, hay una transferencia. Bueno, nosotros tenemos elementos sobrados para entender el mundo infantil. Ahora, la pantalla, el iPad, la caja de juegos, ¿se pueden complementar o debe ser excluida? ¿Cómo unimos pantalla y caja de juegos? ¿Qué hace un niño o cómo hace para incorporar ambas cosas? La pantalla tiene un observador. El niño que observa la pantalla, descarga la pulsión, puede o carga su pulsión. Un niño que está mucho en la pantalla, uno se pregunta, ¿juega o no juega? ¿Cómo es esta interrelación entre la pantalla y su mundo? Un niño que está en la pantalla, su cuerpo queda fuera de este proceso, se incorpora al cuerpo. Entonces, quizás todos estos elementos que son actuales, que deben ser incorporados, nos pone a los analistas en un desafío, que es incorporar este mundo al mundo analítico, al mundo de los símbolos que esto tiene, al mundo de los significados que uno tiene que debatir. Nosotros tenemos elementos para entender a través de esto siempre lo mismo, son síntomas que los niños traen. Un analista de niños nos traen síntomas, los papás los traen por un síntoma. Los síntomas, uno tiene elementos para comprenderlos. Es ahí donde uno descubre el significado. Entonces, quizás nuestra tarea es incorporar este nuevo mundo al mundo del campo analítico. Bueno, esto es
una breve introducción para que nuestros panelistas puedan desarrollar este tema. Y entonces yo ahora voy a pasar con mucho gusto, a presentarles esto que para nosotros, la verdad, es re interesante. Espero que para ustedes también, pero nos gusta mucho poder pensar este tema. Para eso invitamos a dos colegas queridas de APA. Una es la licenciada Andrea Montiel, que es una analista en formación de nuestra institución, y la otra es la doctora Sara Cohen, que es miembro titular de APA. Va a empezar Andrea Montiel. Voy a leer un poquito su presentación. La licenciada Andrea Montiel es licenciada en psicología, es especialista en clínica psicoanalítica en niños y adolescentes. Es un título otorgado por el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Es docente ahí de esta área clínica psicoanalítica de niños y adolescentes de la Escuela de Especialización y Posgrado del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Como dije antes, es candidata en formación del Instituto de APA y acá también cuenta que forma parte del grupo de investigación a cargo de la licenciada Marta Mosner, que en el convenio que hay entre el Colegio de Psicólogos de Quilmes y APA, y que presentaron un trabajo de investigación de niños y jóvenes en los tiempos de la diversidad. Bueno, Andrea, te toca a vos empezar, te escuchamos con atención y tenés aquí la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la convocatoria del Centro de Estudios y por poder compartir hoy este encuentro junto a la doctora Sara Cohen y a todos los colegas aquí presentes y también en las redes. Bueno, el presente escrito tiene por objetivo proponer un espacio para la reflexión desde la teoría psicoanalítica sobre los fenómenos de la digitalización y su incidencia en la infancia y en la adolescencia. ¿Cómo se define lo digital? Se refiere a todos aquellos sistemas que se representan, almacenan o usan la información en sistema binario, esto es, a casi todos los aparatos electrónicos e informáticos que nos rodean actualmente. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital o en la teoría de la información. Se establece una diferencia entre el mundo físico y el digital, ya que el primero es pensado desde la textura de la materia, los átomos, mientras que el segundo se define por los bits. Las nociones de espacio y tiempo se ven modificadas por la velocidad de la representación de la información y lo inmediato cobra preponderancia. El mundo digital es la disponibilidad y el uso de herramientas digitales para comunicarse en Internet, dispositivos digitales, dispositivos inteligentes y otras tecnologías. Este desarrollo ha favorecido las comunicaciones interpersonales que se vean amplificadas. ¿Cómo pensar esta textura BIS dentro del espacio subjetivo e intersubjetivo? La importancia de la constitución psíquica temprana. El antropólogo francés Marcuse nos comenta la dificultad que provienen de la creación de las autopistas informáticas, el ciberespacio, el manejo de las computadoras y la inclusión en Internet. Dice, pasar al otro lado de la pantalla, como Alicia al otro lado del espejo, es un gesto simbólico de nuestro tiempo. El individuo se hace imagen. Lo que está en juego, ¿no es acaso la noción misma de individualidad? El gran acontecimiento de nuestra contemporaneidad podría ser la constitución de un yo totalmente ficcional, definido por su posición en redes de realidad virtual, fascinado por imágenes de imágenes. El objeto de esta fascinación sería aún menos real que los sueños y las visiones a las que todas las culturas tradicionales pudieron dar un sentido porque eran fruto de un lugar y una cosmología. Pasaríamos así de la era del no lugar a la del no yo. Queda, obstante, un motivo de esperanza. El sector de la virtualidad no es la totalidad de lo social, es solo uno de los componentes de los estratos sociológicos, donde se dan las contradicciones y los enfrentamientos de los hombres. La historia de los humanos es real y no ha terminado, señala el autor.
El concepto de los no lugares hace referencia a los espacios anónimos del estilo de los aeropuertos, shoppings, internet, espacios en donde se pierde la identidad individual. El autor nos alerta ante la eventualidad de la constitución de un yo totalmente ficcional, fascinado por imágenes de imágenes. Nos dice que los seres humanos corremos el peligro de pasar de una era de no lugar a la de no yo. Para él, el inconveniente se produce, pues en las culturas tradicionales, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, los fenómenos alucinatorios estaban ubicados alrededor de los sueños y las visiones. Su sentido era darle al sujeto una visión cosmológica, es decir, esos sueños y visiones partían de un mundo físico con coordenadas espacios temporales concretas, había espacio y cuerpo. La filosofía nace como un modo de conocimiento de las leyes de lo físico. Es la primera forma de interrogación de los seres humanos. Los pueblos sueñan y tienen visiones acerca de lo que no conocen, arman sus mitos. ¿Cómo se da este tipo de construcción de mitos en una cultura que cambia el contacto del cuerpo a cuerpo por la invención de una imagen virtual? Además se suma a la imagen virtual, ya de por sí tan fascinante, el hecho de estar la misma sostenida en sensores que dan sensación de realidad al yo del individuo. Un ejemplo interesante de este fenómeno son los juegos interactivos de guerra y de sexo. ¿Será tal cual como plantea el problema Marcuse, el no lugar va a constituir un no yo? Personas hipnotizadas por los juegos virtuales que al mejor estilo de la alucinación prefieran la imagen virtual a la búsqueda de objeto. ¿Pero qué nos enseña Freud de esto? Desde sus primeros escritos nos avisa que por más sensores específicos que se ubiquen a nivel sensitivo, como en los juegos de imagen virtual, entre los que hallamos a los simuladores, no es lo mismo la alucinación sensitiva que la sensación producto de la descarga pulsional directa. La sensación se provoca en el trabajo de hallazgo de objeto. Es la cualidad que le indica al yo del sujeto si hubo descarga o no en el mundo exterior, si fue una fantasía o una alucinación. Podremos seguir pensando, si los sensores le dan al yo del sujeto la señal de realidad, ¿por qué sería inconveniente disfrutar de estos avances de la tecnología? La respuesta nos enfrenta a una diferencia fundamental para los psicoanalistas de niños y adolescentes. Una cosa es estar dentro de un juego, dar curso a la imaginación y a la fantasía, que confundir simulación con realidad. No es lo mismo pilotear un jet en un simulador que ir de paseos todos con ese piloto. Jamás viajaríamos con una persona que solo ha visto las técnicas y estrategias de vuelo solo en su imaginación. Por este motivo, la sexualidad va a ser siempre una búsqueda. El amor y la felicidad serán su gran hallazgo. No hay simulador posible para la sexualidad humana. Es por ello que propongo pensar en la importancia de la definición de la vivencia de satisfacción que Freud plantea en el proyecto. Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, este es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno. El todo constituye entonces una vivencia de satisfacción que tiene las más hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones del individuo. El objeto asistente frena la urgencia, convierte el displacer en placer. El adulto experimentado establece las condiciones para evitar la descarga, condición fundamental para la apertura del aparato psíquico. Se establece la distinción entre el yo-no yo. Pero, ¿qué sucede cuando el auxiliar ajeno no establece las condiciones para que el niño produzca su humanidad? Hoy llegan a la consulta niños y adolescentes donde excesos e inhibiciones definen sus presentaciones. Estamos frente a una variedad de clasificaciones diagnósticas y padres que no saben qué hacer con sus hijos. No hay despliegue del juego individual y compartido, los espacios de deportes, la lectura de un cuento. Todo queda referido al espacio virtual, la computadora, los videojuegos, tablets, teléfonos celulares, y todo sucede en la más completa soledad. Lo cuantitativo no se cualifica y se establece solo un espacio de descarga.
Cuando el niño queda expuesto al espacio virtual sin un adulto que medie su mundo, se dificultarán los modos de procesar los estímulos, la capacidad de pensar y sentir. Ese espacio de estructuración psíquica se verá gravemente afectado. Los niños repiten palabras de las imágenes de Internet con sentidos idiomáticos de otras culturas y no las propias de su hogar. Hoy observamos niños con dificultades en la adquisición del lenguaje debido a un déficit en el vínculo con un otro que brinde el mundo de las palabras. Freud señala en el proyecto de psicología la importancia del individuo experimentado que por medio de su entendimiento puede advertir el estado del niño. Recuerdo cuando en una entrevista la mamá de una niña que había llegado a la consulta con un diagnóstico de autismo contaba que seleccionaba de YouTube videoclips infantiles para que la pequeña escuchara canciones o colocaba en las paredes de su casa pictogramas para estimular el lenguaje. Frente a ello propuse a la mamá que fuera ella quien le cantara canciones o contara cuentos a su pequeña hija. Podemos pensar en las dificultades que surgen cuando el auxiliar ajeno es más ajeno que auxiliar en los tiempos de la constitución psíquica. En Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud dice que malcriar al niño pequeño tiene la indeseada consecuencia de acrecentar, por encima de todos los demás, el peligro de la pérdida de objeto, siendo este la protección frente a todas las situaciones de desvalimiento. Favorece entonces que el individuo se quede en la infancia de lo que son característicos el desvalimiento motor y el psíquico. Lo interno y externo queda indiferenciado. Se produce una cofusión y confusión interna, intrapsíquica. Exceso y déficit son cantidades sin cualificación. Vuelvo a señalar que no hay simulador posible para la sexualidad humana. En la pubertad y en la adolescencia, lo virtual y las nuevas tecnologías pueden ser pensadas como un espacio transicional para ese periodo de transformación. Internet, los videojuegos, el video digital, los celulares, las redes sociales, YouTube, Twitch, TikTok, ofrecen nuevas maneras de mediar y representar el mundo, como así también nuevas maneras de relación y comunicación. Estas tecnologías no solo proveen información, sino que además son portadoras de imágenes, relatos y también fantasías. La pubertad y la adolescencia se caracterizan por el estallido pulsional. Esa exigencia pulsional pone en proceso el armado de un nuevo cuerpo y el despliegue de nuevas representaciones. La intensidad hormonal de la pubertad a la adolescencia permite recuperar toda la fogosidad de la primera infancia, con los objetos edípicos infantiles, pero reprimidos. Este proceso del crecer impacta en la continuidad del ser. Freud afirmaba que la acometida sexual se da en dos tiempos. La primera se inicia entre los 2 y los 5 años y el periodo de latencia la detiene o la hace retroceder. Y la segunda sobreviene con la pubertad y determina la conformación definitiva de la sexualidad. Púberes y adolescentes nos presentan lo virtual como ese submundo que tiene sus propias características, sus códigos secretos y les organiza un espacio de intimidad. La utilización de lo virtual en estos tiempos del crecer puede ser pensado como un espacio transicional. Winnicott la define como la zona intermedia de experiencia a la cual contribuyen la realidad interior y la vida exterior. Se trata de una zona que no es objeto de desafío alguno, porque no se le presentan exigencias, salvo la de que exista, como un lugar de descanso para un individuo dedicado a la perpetua tarea humana de mantener separadas y a la vez interrelacionadas la realidad interna y la exterior. El espacio transicional y el objeto transicional permiten el proceso de adquisición de la capacidad para aceptar diferencias y semejanzas, ese viaje de progreso hacia la experiencia. Ese viaje hacia el progreso solo es posible si el adolescente da comienzo al trabajo del deshacimiento de la autoridad parental, que, como dice Freud, es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas. Es una de las operaciones más necesarias, ya que el progreso de la sociedad descansa en el establecimiento de la oposición generacional entre padres e hijos, dice Freud. Son tiempos de estructuración. Andrea,
Sí, Más lento, ¿puede ser un poquito? dale. Son tiempos de estructuración psíquica que requiere nuevamente del entendimiento de los padres. La dificultad de no entender ese mundo adolescente tiene que ver con la diferencia generacional y las fantasías de exclusión que se producen al no entender las escenas construidas por la cultura adolescente y los adultos se sienten extraños y fuera. Entonces aparece por curiosidad sexual una regresión al periodo en que el adulto era niño y espiaba la escena sexual de sus padres, sintiéndose marginado de ella y con sentimientos de frustración. El problema se nos presenta en que solo aquel adulto capaz de tener un mundo de fantasías tiernas va a poder entender la exclusión que hacen los adolescentes hacia el mundo de los grandes. Algunos adultos consideran al quedar al margen de los códigos o intimidades adolescentes como una injuria narcisística. Cuando ese tipo de fantasía se instala con mucha virulencia, refuerza el ataque hacia los adolescentes. Para que este espacio de construcción del ser adolescente sea posible, son los adultos los que deben sentir pudor y vergüenza. El adulto se instala a la distancia justa para dejar solo y acompañar a ese adolescente en la búsqueda de la sexualidad exogámica, permitiendo el movimiento de subjetivación propio de este tiempo. Cuando esto no es posible, el púber o adolescente nos mostrará cómo queda atrapado en ese mundo virtual. Juega de noche, duerme de día, no puede conectarse con sus actividades, inhibiciones, desganos, toman voces en alto. El problema no es la incidencia del mundo virtual. Como analistas, tomaremos ese recurso para ver en él lo que se despliega. El adolescente frena el movimiento exogámico porque ello implica entender de qué está hecha la sexualidad y la ética de sus padres. Si se enfrenta a padres muy deficitarios, cancelará dicho movimiento para tener algo de ellos a costa de descomplejizar su psiquismo. Y para finalizar, cuando lo virtual es terreno de figurabilidad, dando expresión a lo infantil. En 3 ensayos de teoría sexual, Freud propone poner el acento en las pruebas fehacientes de la sexualidad y las vivencias infantiles, vivencias que marcan el recorrido pulsional y con ello da cuenta que lo infantil debería ser entendido como una ley. Un niño llega al consultorio de todos los juegos y juguetes que allí se encuentran, va a elegir solo aquel que brinde figurabilidad a la intensidad pulsional que clama un movimiento cualificante. Cuando el mundo virtual entra en el espacio transferencial contratransferencial, es un elemento que ingresa para dar figurabilidad a aquello que se ha convertido en sufrimiento para ese niño o adolescente. Como señala Arminda Verasturi, el analista tendrá que escuchar la fantasía de enfermedad y curación en aquello que nos presenta ese niño. Un analista está convocado a entender la sexualidad, las vivencias infantiles, la voluptuosidad pulsional que tiene su apoyatura en las zonas erógenas y que comanda la pulsión de investigación. El niño y el adolescente despliega la pulsión de investigación para saber de qué está hecha la sexualidad de sus padres. Investigar les permitirá la arborización del aparato psíquico, tener sus propios pensamientos, apropiarse de sus fantasías y su mundo simbólico. En 3 ensayos de teoría sexual, Freud dice de la pulsión de saber que su acción corresponde, por una parte, a una manera sublimada del apoderamiento y por la otra trabaja con la energía de la pulsión de ver. Cuando la pulsión de investigación queda detenida, el ardor incestuoso comanda la escena y el niño o el adolescente dejan de fantasear. Presentaré 2 viñetas clínicas.
Un niño presentó durante las primeras entrevistas escenas de cortos de YouTube en un lenguaje desbordado y confuso, sobre distintas historias y personajes: Don Gato y su pandilla, Oye y las cucarachas, Bob Esponja. El niño hablaba sin parar, como vaciándose de contenidos, mostrándonos que no puede escudriñar, masticar, romper con su cabeza. Es decir, que no hay despliegue de la pulsión la pulsión de apoderamiento sublimada. La pulsión de investigación, como vemos, está detenida. Luego de las entrevistas iniciales con la mamá del niño y su pareja, decidí convocar a la mamá a una entrevista. Al retomar la pregunta por el padre del niño, cuenta que no sabe quién es el padre, que había tenido relaciones sexuales en una fiesta y luego queda embarazada. Dice la mamá: nunca se lo conté a nadie. Otra viñeta clínica. Un adolescente cuenta que pasa las noches jugando a videojuegos sin poder parar y de día solo duerme. Dice: no dormí mi sueño de ciclo roto desde hace una semana. Los juegos a los que juega son Hyper Legend, Genshin Impact y Evangelion Borderlands. Juegos en donde la lucha y conquista de mundos, el enfrentamiento con competidores y la amenaza de lo apocalíptico son los escenarios. El exceso también comanda la escena, y hay una desligazón entre la pulsión de apoderamiento sublimada y la pulsión de ver. No hay distancia suficiente entre lo que debe ser visto para poder ser investigado o cuestionado. El niño y el adolescente presentan contenidos que buscan figurabilidad, entramado, una demanda a ser entendida por un analista que pueda dar cuenta de un pedido de justicia. ¿Por qué justicia? Porque cuando un niño o un adolescente deben detener la investigación sobre la sexualidad propia y la de sus padres, es para brindar el despliegue de su erogeneidad en favor de ser testimonio viviente de lo silenciado familiar. Duelos no elaborados, secretos, injurias. En el primer ejemplo, el niño pide en transferencia saber sobre su origen, la verdad filiatoria a un padre y la construcción de la ética de su padre y su madre. Las estafas, lo deshonesto y lo sórdido, representados en Don Gato, parecen estar presentes desde los tiempos de su gestación. Trae el mundo submarino con Bob Esponja, donde los peces usan las colas para caminar. La cola es lo característico del esperma, y mantener la cola es poder conservar su pito. El niño muestra cómo el mundo pulsional de sus adultos cae sobre él, como lo muestra con el corto de YouTube Las cucarachas destrozan la vida de Oshi, que pretende tener una vida normal. Las leyes del incesto y el parricidio, los lineamientos filiatorios, los movimientos sexogámicos son muestra del camino del ennoblecimiento pulsional que deben atravesar los padres para generar un continente para un hijo. Pero cuando ello no es posible, comprometerá el devenir de ese hijo. En el segundo recorte clínico, el adolescente muestra que no puede dormir para tener sueños. Cancela su exogamia por un destino apocalíptico. Cancela su fuerza pulsional y sexual. Mantiene a los padres de la infancia desconociendo su propia sexualidad y la de sus padres. Desmentida de la castración, que lo deja sumergido en un por fuera del tiempo. Cancela sus sueños y potencia para así poder tener algo de sus padres, quedando en el territorio de lo autoerótico, masturbatorio e incestuoso. Para terminar, tomando las palabras de Freud, solo un psicoanalista que pueda entender la importancia de defender los títulos de la infancia con la voz lo suficientemente alta buscará establecer en ese entre dos el hallazgo de un sentido
permitiendo el despliegue de la pulsión de investigación, generando el movimiento pulsional para que ese niño o adolescente pueda adueñarse de su capacidad de crecer y conquista del mundo. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí, Marcelo. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, vamos a pasar a nuestra otra invitada, que es muy conocida por todos, que es la doctora Sara Cohen. Ella es psicoanalista, miembro titular de APA y especialista en niños y adolescentes. Es psiquiatra infanto-juvenil. Ella es miembro del Servicio de Salud Mental Pediátrico del Hospital de Alemán. Entre sus libros figuran dos. Uno, La niñez cautiva, salud mental infantil y juvenil. El otro libro es Morir joven, clínica con adolescentes. Bueno, Sara, te escuchamos a vos ahora. Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Es un gusto estar online con ustedes. Mejor sería presencial, aclaro, con Sería esto de la mejor, es lo verdad, digital. es verdad. Mejor sería presencial, Sí, pero claro bueno, que es sí, online pero y bueno, está bueno, está bueno. sí. Bueno, forma parte del tema de hoy, ¿no? Por eso mismo lo digo, sí. Bueno, el título del año de ustedes, de este curso, es ¿Cómo trabaja el psicoanálisis frente a los desafíos actuales? Bueno, yo diría, ¿cómo trabaja el psicoanalista? Porque no hay una manera, hay varias. Mucho más frente a lo que cada uno le ocurre frente a lo digital, el tema de hoy, ¿no? Bueno, y la parte que nos toca a nosotros, como está titulado, es la digitalización en la infancia y adolescencia, su incidencia en el campo analítico. Y acá, para mí ha sido importante cuando leí el título, ver que en el título esté centrado en el campo analítico. Es decir, en aquello que acontece con el analista a partir de una consulta por un niño o una niña o un adolescente. O sea, está centrado en el campo analítico. Porque si no, yo la verdad de lo digital no tendría nada que decir, la verdad. Sé muy poco de lo digital, ¿no? Bueno, o sea, hay muchas cosas a diferenciar en las infancias y adolescencias que nos toca atender porque son todas distintas, aunque existan elementos propios de la franja etaria y de la época en la que vivimos, que por supuesto nos interpela en forma permanente. No soy propensa a las generalizaciones, porque si una pone la lupa en la dinámica psíquica de cada sujeto, lo digital se entiende que es un elemento más, muy condicionante, por cierto, pero dado que nuestro instrumento analítico sigue en pie para poder indagar, lo hacemos observando de qué modo y por qué surgen elementos de lo digital que interfieren o facilitan el análisis, entendiendo que es parte del material de una sesión. Se me podrá objetar que nuestras vidas han cambiado y las de nuestros jóvenes pacientes quizá mucho más, en un momento crucial del desarrollo de sus vidas. Y es así. Por eso se vuelve más importante la rigurosidad respecto del acontecer psíquico, sin caer en determinados supuestos que se podría creer que son simplemente de época. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo digital en lo relativo a nuestra práctica analítica? Es muy amplio el tema. Supone desde el uso que cada joven paciente hace de juegos, redes, teléfonos, etcétera, hasta el modo en que nosotros estamos atendiendo al paciente y el modo de expresarse que él mismo conserva con nosotros en el contexto de la sesión y fuera de las mismas. Algunas veces a través de mensajes que nos envían por WhatsApp, que tanto esto pasa con los adolescentes.
La posición del analista respecto de su propia capacidad de interrogarse el porqué de su práctica y el encuadre que establece es fundamental. Ser coherente en lo personal. En mi caso, yo atiendo presencialmente siempre que es factible, lo que no invalida la implementación en muchos casos de sesiones o entrevistas online. En relación al uso del mismo paciente de dispositivos, considero que guarda una relación muy directa con el entorno familiar, su propia dinámica psíquica y la de sus propios padres. Hemos visto, y lo observamos en muchas circunstancias, cómo algunos padres ofrecen muy tempranamente dispositivos digitales a sus hijos y los efectos directamente dañinos que esto depara en el desarrollo. En la primera infancia, algunos cambios en los hábitos adquiridos bajo la excusa de la pandemia y el trabajo ha hecho sus estragos. Se puso en evidencia luego, a partir de la consulta por la sintomatología que presentaban los niños, el modo en el que rápidamente algunas situaciones podían revertirse en la crianza de niños pequeños, con consecuencias favorables casi inmediatas en cuanto al rumbo del desarrollo de los mismos. Pero nosotros, como psicoanalistas, vamos un poco más allá, aunque podamos intervenir en algunas situaciones que así lo requieran. Además del tema de diferenciar de acuerdo a la franja etaria de los pacientes, hay hijas e hijos que han caído en el abandono por experiencias de duelos acontecidos en sus hogares. Duelos de los padres, duelos de los hijos, y entonces se impuso un tiempo con los dispositivos digitales frente al vacío del contacto humano. Lo digital agrega otros elementos a este abandono. Es claro que agrega otros elementos. Por otra parte, llevado al extremo, también la conexión digital de los jóvenes ha sido en pandemia una manera de que nos hagan saber en forma directa, a través de un WhatsApp, por ejemplo, que perdieron un ser querido, cuando nadie en ese momento podía hacerse cargo de la situación específica de esa niña o ese niño, puber o adolescente. Recuerdo dos pacientes, una que rondaba los 10 años. La había atendido unos años, en ese momento no la estaba atendiendo, pero había tenido alguna videollamada con ella a su pedido días atrás. Ella estaba con su tía, porque la madre estaba todavía con su propio padre que acababa de morir en el hospital. Entonces ella me escribió por WhatsApp: Sara, murió mi abuelo. Y también recuerdo otra joven de alrededor de 13 años, cuya madre tenía ya una enfermedad de larga data y que frente a la muerte de su madre me avisó también por un WhatsApp, cuando nadie la traía tratamiento, que su madre había fallecido. Hicieron uso ambas pacientes de cierta autonomía, digamos, para poder comunicarse conmigo. Por supuesto, todo esto hay que ver cómo se encamina y cómo sigue. Pero ellas pudieron realizar un movimiento mediado por la tecnología. Un tema principal para dirimir para nosotros es el de los obstáculos en la elaboración de un duelo. La muerte de un progenitor en la infancia es obviamente distinta en sus consecuencias a esa pérdida en otro momento de la vida. No se puede eludir la concepción de lo traumático y la singularidad del modo en que se convoca lo simbólico frente a la apertura de un agujero en lo real. Y ahí, al atender niño, niña, adolescente, nos encontramos en algunas oportunidades con el dolor del otro progenitor o de los progenitores cuando de sus propios duelos se trata.
Todo eso ocurre en una época digital. ¿Eso lo vuelve distinto? Sí y no. Hay que tener presente que los temas y los modos de abordarlos van a aparecer en el contexto de una sesión, ya sea a través del juego o de la palabra. Eso es insustituible. Los juegos digitales que juegan los niños devienen dibujos y relatos en el contexto de una sesión si se le pregunta y se espera qué dice, qué hace. Recuerdo una niña de 8 años que vino su primera vez al consultorio con su tablet como modo defensivo frente al encuentro conmigo. Por supuesto, lo que ocurre y se desarrolla luego es otra cosa. Con las y los adolescentes, mucho más que en cualquier otra época, hay que evitar creer que sus perfiles son todos iguales. No caer en uniformar y clasificar de acuerdo a lo descriptivo, que es una tendencia tan prevalente en nuestra época a través del DSM, ¿no? No olvidemos la importancia que Freud le otorga a la historia libidinal de un niño enlazada a sus vínculos parentales y la relación que se establece entre cuerpo erógeno, neurosis y sexualidad infantil. Para el creador del psicoanálisis, el amor hacia los padres, no sexual en apariencia, y el amor sexual provienen de la misma fuente. Por lo tanto, de modo ineludible, con los cambios de la pubertad, se viene a reactualizar una prohibición en lo inconsciente frente a aquel incesto que podría llegar a consumarse. En la trama turbulenta de las pasiones de la adolescencia, no pueden otra cosa que jugarse en la escena vital del joven, tanto en el encuentro amoroso como en la confrontación, que propio, ¿no? El encuentro amoroso propio, el hallazgo de objeto, como en la confrontación con los padres, todo tipo de variables. Para Freud, las fantasías del periodo de la pubertad vienen a proseguir las investigaciones sexuales iniciadas en la infancia y el complejo de Edipo, complejo nodular de las neurosis, actualizará sus dormidas aspiraciones y sus consiguientes oleadas represivas. En ese segundo tiempo, de un modo que es decisivo para la sexualidad adulta. En el tránsito entre la niñez y la adultez hay que dejar a los padres de la infancia y ese movimiento está expresado por Freud, tal como lo dijo Andrea hace un rato, en 3 ensayos, como uno de los logros más importantes, pero también el más doloroso. Es una parte interesante esta, decir, como el más importante y como el más doloroso, ¿no? Porque así es. Entonces dice Freud, el deshacimiento respecto de la autoridad de los progenitores, el único que crea la oposición tan importante para el progreso de la cultura entre la nueva generación y la antigua. Winnicott, en su texto Conceptos contemporáneos sobre el desarrollo adolescente y las inferencias de que ellos se desprenden en lo que respecta a la educación superior, que es un hermoso texto que está incluido en el libro Realidad y Juego, expresa de un modo altamente elocuente en el contexto de su teoría el lugar que ocupa la función parental y la sociedad en el tiempo del tránsito adolescente. Respecto al crecimiento de las ideas adolescentes, dice lo siguiente. En la época del crecimiento de la adolescencia, los jóvenes salen en forma torpe y excéntrica de la infancia y se alejan de la dependencia para encaminarse a tientas hacia su condición de adultos. Y me gusta mucho esta forma de decirlo, torpe y excéntrica, porque con esta cosa tan de ver los comportamientos de los adolescentes y que se patologiza tanto, no puede salir de otra manera que en forma torpe y excéntrica un adolescente. Si no, sería muy normalito, ¿no? Bueno, el crecimiento no es una simple tendencia heredada.
sino además, estoy leyendo a Winnicott, ¿no? Además, un entrelazamiento de suma complejidad con el ambiente facilitador. Si todavía se puede usar a la familia, se la usa y mucho. Y si ya no es posible hacerlo ni dejarla a un lado, utilización negativa, es preciso que existan pequeñas unidades sociales que contengan el proceso del crecimiento adolescente. Los mismos problemas que existían en las primeras etapas, cuando los mismos chicos eran bebés o niños, más o menos inofensivos, aparecen en la pubertad. Vale la pena destacar que si uno ha pasado bien por estas primeras etapas y hace lo propio en las siguientes, no puede contar con un buen funcionamiento de la máquina. En rigor, tiene que esperar que surjan problemas. Algunos de ellos son intrínsecos de esas etapas posteriores. Esto es interesante, ¿no? Esto que subraya. Me dice, bueno, todo parecía que andaba muy bien, pero no va a pasar esto cuando llegue a la adolescencia. Resulta valioso comparar las ideas adolescentes con las de la niñez. Sigo con Winnicott. Si en la fantasía del primer crecimiento hay un contenido de muerte, en la adolescencia el contenido será de asesinato. Aunque el crecimiento en el periodo de la pubertad progrese sin grandes crisis, puede que resulte necesario hacer frente a agudos problemas de manejo, dado que crecer significa ocupar el lugar del padre. Y lo significa de veras. En la fantasía inconsciente, el crecimiento es intrínsecamente un acto agresivo y el niño ya no tiene estatura de tal. Bueno, vamos a detenernos en la riqueza de este tramo de la exposición de Winnicott. Lo primero es subrayar que el crecimiento no es una simple tendencia heredada, sino un entrelazamiento de suma complejidad con el ambiente facilitador. Es así, tal cual, un entrelazamiento. Y el quehacer del psicoanalista tendrá que dirimir en cada caso la posibilidad de diversas intervenciones acorde con esa complejidad. ¿Cómo entendemos ese ambiente, ese contexto en nuestra época digital? Es indudable que tenemos que concebirlo como parte de lo que puede complejizar más o facilitar según cuál sea el caso. Algo de suma importancia es que los padres no abandonen sus funciones parentales. Es tarea analítica estar en ese entre padres e hijos. Ahí donde podría colarse algo que obstaculice, dificulte o desencadene cuadros de riesgo para la o el joven en cuestión. Tiendo a pensar que el cuco no son las redes, sino el abandono de ese joven a sí mismo. Dice Winnicott en el mismo texto, ¿no? La inmadurez es una parte preciosa de ese adolescente. Contiene los rasgos más estimulantes de pensamiento creador, sentimientos nuevos y frescos, ideas para una nueva vida. La sociedad necesita ser sacudida por las aspiraciones de quienes no son responsables. Si los adultos abdican, el adolescente se transforma en un adulto en forma prematura y por un proceso falso. En los llamados, entre comillas, adultos y en los psicoanalistas se suelen ver oscilaciones de las que no nos tenemos que hacer cargo e interrogarlas, que van desde idealización del adolescente hasta la demonización. Lo cierto es que cualquiera de estas posturas los dejarían desamparados, sin soporte y sin tener con quién confrontar. Porque lo que no se sabe hay que ir experimentándolo y para eso hay que confrontar. El poder tolerar lo disruptivo que puede aportar una joven o un joven y diferenciar lo que aparece como nuevo o creativo de lo que es defensivo e inconducente para el adolescente es una tarea del día a día. Les mencionaré una breve viñeta clínica acerca de una joven en la que se observa que los padres
aceptaron y acompañaron lo que ella podía experimentar frente al contexto de sus dificultades sin cuestionarla. Se trata de una joven de 13 años a quien le son muy difíciles los vínculos con sus pares y preferiría quedarse con sus juegos online, series y amigos virtuales. Establece una amistad y algo más con un joven con quien comparte gustos semejantes. El joven vive en Uruguay. Él le hace saber que viajará a Buenos Aires con sus padres si quiere verla, conocerla presencialmente. Las respectivas madres se ponen en contacto. Ella, que casi no tiene amigas ni amigos en el colegio y que se queja de lo forzada que es la vida de relación con los demás, alejada de su computadora, o sea, se siente desmunida, alejada de su computadora, se encuentra con el chico uruguayo y las madres de ambos. Ellos pasean de la mano mientras las madres toman un café. Luego todo vuelve a ser igual, cada uno en su ciudad. Sabemos que si ese joven fuese un compañero de su colegio, ella tendría que sostener algo con alguien todos los días. Y ella no puede, se repliega. Su madre tuvo en cuenta su manera de poder relacionarse y ellos pudieron acercarse sabiendo que mantendrán la distancia luego y que volverán a los dispositivos por los que se vinculan. Otro tema, o el mismo, digamos, de mucha riqueza respecto al uso de los dispositivos es cómo algunas veces los jóvenes necesitan usarlos para poder tramitar la inhibición, la vergüenza y la timidez. Jóvenes que en recreos, fiestas y demás se refugian en sus celulares por no saber cómo relacionarse con sus pares. Modos defensivos para tolerar el no poder relacionarse o no saber cómo. Un adolescente en análisis, al cual le sucedían estas cosas en grupo, empezó a hacer videos humorísticos en los que se burlaba de sí mismo y de sus dificultades, por ejemplo, con las chicas. Y empezó a enviarlos a los que fueron deviniendo cada vez más sus amigos y amigas. Creatividad y lazo con el otro, a través de lo digital, en este caso. Salidas que encuentra cada adolescente a su modo a través de la experiencia que le brinda el análisis. Insisto en que considero sustancial la presencia del cuerpo en el análisis y que todo esto llegue a la sesión, que llegue a la sesión. La continuidad y la presencia es lo que permite analizar. Y finalmente voy a relatarles la manera en la que se realizó una entrevista online con padres y lo significativo de la misma, porque todo material sirve, ¿no? Y los formatos, por cierto, suelen ser variables. Los padres expresaron tanta dificultad para venir al consultorio los dos en algún horario que yo pudiese verlos, que opté por ofrecerles la entrevista con ellos online para luego ver por primera vez a la hija de ellos de 12 años en el consultorio. Quedamos en un horario de la mañana, para ser más precisa, a las 8:30. Les envío un link por Google Meet para la realización de la entrevista. A esa hora, ellos ingresan a la entrevista desde la cama. La madre me explica que hacen la entrevista desde la cama porque el padre de la paciente, su marido, que estaba a su lado, había tenido un pequeño accidente con la moto. Observo que él se levanta para acomodar el dispositivo, por lo que compruebo que se hubiese podido también levantar para sentarse frente a una mesa con su mujer para tener la entrevista. De por sí, ya notamos un borramiento del límite propio de la privacidad. Yo ingresaba al cuarto de ellos a través de la entrevista.
Ellos, apoyados sobre el respaldo de la cama, expresaron el porqué de la consulta por su hija. Discursivamente no había situaciones que relatasen que fuesen llamativas, pero lo que sí llamaba la atención es lo cómodo que a ellos les resultaba la situación. Algo que sí dijeron, sin establecer ninguna vinculación con la escena de la entrevista, es que hasta hace poco a la hija le costaba dormirse en su habitación e iba a la habitación de sus padres a dormirse en la cama de ellos. Se dormía con ellos y después la tenían que llevar a la cama. De lo contrario, sentía miedo. Les relato esta situación para extrapolarla a lo social y al funcionamiento digital, y dejar la pregunta acerca de cómo pensar nuestra tarea analítica. Existe una diferencia sustancial entre el borramiento implementado del espacio de la privacidad a través de la imagen y lo que se establece en el relato en forma diferida y mediada respecto de esa privacidad. Puede que nuestra época avale en ciertos funcionamientos y estructuras una naturalización al borrar el límite que la intimidad requiere. Si entendemos el espacio del análisis como la posibilidad que se ofrece a un niño, niña o adolescente de desplegar en el consultorio lo atinente a su realidad psíquica, es sustancial poder generar un contexto alejado de la viscosidad libidinal parental, asimismo evitar que lo digital depare una suerte de viscosidad indiferenciada. Establecer esas distancias y diferencias posibilita la estructuración de una subjetividad menos alienada. Ese es nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias, Sara, muy amable. Bueno, escuchamos ambas exposiciones muy completas, muy complementarias, y en principio vamos a establecer un posible diálogo con ellas. No sé si ustedes quieren comentarse entre ustedes, tener unas preguntas o un diálogo de ambas exposiciones. Si surge, ¿no? Algo que quieran preguntarle vos a Andrea a Sara o Sara a Andrea. Primero, esta cuestión del lazo con los autores, ¿no? Que hemos recorrido con Sara desde Winnicott, Freud, y sostengo esto último que ella trae del proceso de cuando un niño o un adolescente va a crecer y están en proceso de crecer, este proceso de transformación y crear ese espacio a la diferenciación. Y justamente me quedé pensando en los materiales clínicos de la cama, de la presentación de estos papás en la cama, de la primera entrevista, y el cafecito de las madres, ¿no? De esas madres mientras los chicos están paseando, ¿no? ¿Cuánto de ese espacio como también retomábamos con Sara, esto de el deshacimiento de la figura parental es uno de los movimientos más importantes y más dolorosos para el niño, adolescente que está dejando atrás su infancia, el cuerpo de niño, los padres de la infancia, y qué difícil cuando este movimiento también está tan interceptado por los padres, ¿no? Por eso vuelvo a retomar lo que Sara señala, el espacio del espacio analítico tiene que ser ese lugar en donde se genere ese espacio para que ese niño o adolescente pueda crecer, diferenciándose, ¿no? Cuando está coagulado o confundido con estos papás que no permiten estos espacios. Bueno, Sara, no, yo escuché ambas exposiciones que me parecieron muy, muy contundentes,
Me parece que Sara tiene muchos ejemplos clínicos, mucha vivencia clínica, ya sea porque está en un servicio, porque trabaja mucho con niños y adolescentes. Pero yo noto algo, no sé qué te parece, que lo digital, toda la exposición que vos hiciste, no te ha dificultado tu trabajo analítico. Al contrario, has podido atravesar y poder incluir, y a ella tampoco, ¿no? El trabajo de un analista. Es como que el trabajo del analista es mucho más amplio y que lo digital no nos trae inconvenientes en comprenderlo. Al contrario, estas viñetas clínicas que vos traes es tan rica que estos padres que llevan a la cama a la hija y llevan a la cama al analista. O sea que tienen esta posibilidad de meter en la cama todo, al analista, a la niña, a la perturbación y a los distintos significados que eso tiene, ¿no? Una moto que choca, una sexualidad que está ahí al borde y que no se puede, es como que la privacidad no se puede, no se puede desarrollar, lo privado se hace público. Y bueno, gracias a Internet, Sara puede dar cuenta de todo esto. Así que es como que lo digital pareciera que nos enriquece también, ¿no? Que lo digital nos permite entender los refugios, las fobias, nos enriquece el conocimiento también, ¿no? O sea, Bueno, a ver, yo concuerdo con lo que decís, pero eso se puede si vos lo llevas a otro espacio. O sea, primero respecto de todo lo que nos aportan digital, es como todas las asociaciones que nos aporta cualquier paciente. Uno pregunta desde la ignorancia, uno no sabe, cómo es tal cosa, cómo es tal otra. O sea, porque hay que volverlo de alguna manera discursivo. O sea, y para llevarlo a un terreno en el cual se despliegue algo que uno pueda intervenir como analista, la verdad que uno tiene que llevarlo a otro terreno. A ver, uno puede observar muchas cosas, pero de ahí a que pueda intervenir, necesita llevarlo a un terreno más específico donde las intervenciones tengan su efecto, ¿no? claro, está bien lo que vos decís, porque es como que lo que yo pensaba es que hay que traducirlo eso al mundo discursivo. ¿Qué significa? Al mundo simbólico. Traducirlo, llevarlo, ese pasaje que yo decía al mundo, a la caja de juegos, del iPad a la caja de juegos, de lo que dice y lo que está en ese refugio de juegos, llevarlo a la sesión, al mundo simbólico, sacarlo de ahí adentro, de ese espacio no tridimensional. Me parece que es la tarea, no es fácil, me parece muchas veces, pero me parece que uno tiene que tender a eso para que tenga utilidad y que si no será otro refugio más del paciente, ¿no? Claro, a ver, uno, así como escucha a un adulto, también con un niño siente que tiene que tener los elementos. Entonces, por ahí, cuando, por ejemplo, tengo niños que en tratamiento que me han dibujado sus juegos, por ejemplo, chicos que por ahí dibujan muy bien y me dibujan, bueno, por ahí también se puede agarrar el celular y me muestran el juego, pero para el caso cuando lo dibujan y yo pregunto, le ponen palabras y aparecen muchos significantes y tiene mayor riqueza para la intervención, digamos. Absolutamente. Porque ya el dibujo implica un desarrollo, un simbolismo, un significado, la manera de dibujar, es todo muy propio. Se Porque vos hace te preguntás, ¿y propio. este personaje? ¿Y por qué? ¿Y este otro? Y te empieza a relatar Claro, un montón de cosas de la historia, que es su recorte de la historia. Porque no sirve de mucho. Es como cuando un paciente te cuenta una película, un paciente adulto. Está bueno que te la cuente. A ver, vos podés haber visto la misma película, pero le preguntas, ¿por qué? Porque lo importante es lo que
él vio en la película y lo que te dice de la película él, porque lo estás analizando a él. Si uno toma que ya sabe acerca de eso, si toma como si hay algo consensuado, se pierde el material propio del análisis. Absolutamente, absolutamente. Bueno, no sé si hay algunas preguntas, Mónica. No estás. Estás silenciada, Mónica. Ahí está. Bueno, no hay preguntas de las plataformas, pero a mí me gustaría que hemos hablado un poco de las viñetas, ¿no? De Sara, y me parece que Andrea trajo un par de viñetas, también la última también muy, muy interesante, Andrea, sobre ese adolescente que no duerme, ¿no? Que no puede soñar. Este, y me gustaría que vos un poco amplíes esa viñeta, ¿no? Este, Creo que pensando en esto que traía Marcelo de los elementos virtuales que llegan a es un elemento a ser tomado, es tanto tan igual cuando un chico va a la caja de juegos y elige ese elemento que va a cargar de figurabilidad para dar lectura en ese encuentro con su analista. No elige cualquier cosa, elige traer a Bob Esponja, a los, ¿cómo dicen? Los amigos arcoíris, y cuenta una historia, y está contando su historia con ese elemento, no trae cualquier elemento. La función nuestra es encontrar qué está contando a través de ese elemento que trajo. Y me parece que en este tiempo, tanto los niños como los adolescentes, también es todo un trabajo de investigación. Cuando este adolescente fue en época posterior a la pandemia, no termina su escuela secundaria, deja su sexto año inconcluso, se recluye y traía todos estos juegos virtuales en mucha soledad, a veces compartido con otros chicos, y lo que empezamos a hacer es investigar de qué se trataban los juegos. Los juegos eran todos de guerra, de conquistas de territorio. Y una de las cosas que a través de uno de los juegos, que era de conquista de territorios, empezamos a investigar la historia de su padre y la historia de sus abuelos, que habían sido, habían pasado la época de la guerra europea, vienen y comienzan a estar en una provincia acá argentina. Y comenzamos a hacer el recorrido de esas búsquedas de territorios a través de uno de estos juegos, el de leyendas. Y entonces contaba cómo se conquistaban territorios y cómo había un hombre que tenía que conquistar un territorio para poder tener un lugar feliz. De esto hablaba también de la historia de su padre, un hombre depresivo, también que no, en los momentos en que él llega estaba sin trabajo eh, y totalmente depresivo. Bueno, a través de uno de esos juegos empezamos a hacer este recorrido de investigación de la historia de sus padres. Por eso me parecía importante cuando él lo único que hacía era jugar y quedar, como él decía, ¿no? Tengo un sueño de ciclo roto. De lo que habla es de cómo queda cortada su historia en el crecer. No hay sueño para soñar, se rompió ese ciclo de vida y recluirse y quedarse jugando sin una pulsión que pudiera investigar de qué estaban hechos sus padres, que ahí empezamos a tomar los juegos y empezamos a ver la parte histográfica de los juegos, de qué se trataban, cuáles eran las batallas, cuáles eran los territorios a ganar. Empezamos a hacer todo un recorrido de investigación. Esto lo empezamos a enlazar con la historia de sus abuelos, la pérdida de la tierra, el ser una familia de migrantes, y bueno, y a partir de ahí él comienza el enlace con su historia, con su historia silenciada. Claro, bueno, un poco vos le contestás inclusive a Sara cuando ella dice de hacerlo discursivo, de que eso pueda entrar dentro del discurso propio del paciente. En este caso, la verdad que la historia pudo hacerla propia y llevarlo a su mundo interno, a sus propias historias.
Pero mientras no la investigaba y la pulsión de investigación estaba detenida, él estaba sin crecer y tenía que mantener una pulsión detenida y obviamente por eso es disgregada, ¿no? El apoderamiento, y era un chico detenido, y lo que había que ver era usar la pulsión de ver en una pantalla continua de flujo visual, pero, pero que daba esta cuestión disruptiva y detenido en crecer, como dice en la motricidad y lo psíquico quedaban fusilados, ¿no? Como en pleno juego virtual. Exactamente. La otra Porque cosa, decíamos que no había una descarga de la pulsión. Por eso que la pulsión está detenida, no se descarga y vos destrabaste para que esto pase, ¿no? Se pueda simbolizar, representar y descargar. Pero para eso hay que poder investigar a los padres, y cuanto los padres están más rotos y esos objetos son muy débiles, conviene no investigar para tener lo poco de padres que tiene, porque de ahí se va a sostener, entonces cancela su pulsionalidad en función de darle vida a sus padres. Claro. Perfecto. Sara, ¿vos querías decir algo? No, sí, respecto del, no sé, yo lo que he visto respecto del tema de los juegos es que también sirve mucho preguntar acerca de cuándo juegan, con quiénes juegan, si juegan solos o juegan con otros, porque también ahí hay una cuestión. A ver, los chicos, los niños y los adolescentes no siempre son propensos. O sea, Andrea decía toda la historia que lograron de algún modo construir, averiguar, etcétera. En realidad, los chicos, yo veo en general que los chicos y los adolescentes van cambiando porque uno va como siguiendo, interviniendo en aquellas cuestiones que traen, pero no tanto en el sentido de tejer la historia o de construir la historia, sino porque hay movimientos a través del juego, a través de lo que traen, donde se interviene conociendo esa historia, pero sin necesariamente ir en forma directa a la historia. A cuando aparece, sí, digamos, en el caso de Andrea, Andrea refiere que a través de la indagación de ese juego surgió toda una historia de otras generaciones. No es tan habitual en los chicos que uno no solo aparezca de esa manera, sino que uno interprete por ese lado, sino que la intervención en el juego, la intervención en lo que está haciendo, la cuestión de lo que le ocurre con los otros, con los pares, con los padres, da muchos elementos para analizar respecto de lo que se juega pulsionalmente en ese niño o en ese puber o en ese adolescente, pero que eso no implica necesariamente. Lo discursivo no quiere decir hablar y contar o decir con el paciente, sino que se transforma en algo que aparece a través del lenguaje o del juego, ¿no? Claro, Y bueno, y a veces el digamos, lenguaje puede ser que te cuenten que jugaron con tal o con tal otro juegan, o que tal otro juego, o que te cuenten el juego, que hagan un dibujo, o lo que fuere, digamos, ¿no? Bueno, no, eso. Salvo que la historia decante de lo que pase con el niño, o la historia decanta de lo que le contaban los padres. Son dos caminos distintos. Una cosa es que lo que cuentan los padres de su propia historia, y otra es en el campo analítico entre el niño y el analista. Entonces, uno toma esa historia de afuera o toma lo que pasa entre el niño y uno, ¿no? Son dos Claro, situaciones porque es más, distintas. inclusive en estas cuestiones de historias de varias generaciones, uno entrevista a los padres y a veces aparecen materiales increíbles de las entrevistas a los padres, como que uno supuestamente podría componer una cierta de situaciones a partir de un montón de cuestiones que escuchó de las historias parentales. Después ve al chico y ve lo que ve en el chico, digo, porque no es que uno no articula esas cosas, pero vos, que no es el caso de lo que decía Andrea, porque lo que dice Andrea surgió a través del juego del chico, pero digamos, uno al chico no le puede atribuir, tiene que seguir el ritmo del chico, el juego del chico, lo que trae el pibe, y uno tiene esa historia parental
la tiene ahí atrás en la cabeza las cuestiones, y salvo que sea una cuestión que uno dice, che, pero vos me decís esto y a mí yo tengo entendido tal cosa de algo de la familia, uno puede encajarlo porque ve que huya, esto hay que decirlo, ¿no? No se murió hace 3 meses tu abuelo, no sé, es un decir, ¿no? Pero a lo que voy es que en realidad uno en eso tiene que ser muy cauto, porque si no, uno estaría encajándole al chico lo que uno escucha de las historias parentales, y lo que hay que hacer es ver qué trae el chico, qué tramita el chico, más allá de que eso tenga algún orden de presencia, pero no es la que nosotros creemos a priori, ¿no? Hay que ver en la estructura del chico. Marcelo, volviendo un poco a la incidencia del campo analítico que tiene como título esta clase, hay un participante en las redes, lo podemos, para finalizar y para que puedan intervenir Andrea y Sara a modo de pregunta. Él dice, Javier Enrique Barrueta, dice, creo que lo fundamental es sostener el encuadre. Lo digital es otro espacio semejante a un lugar, no es virtual, es a distancia. Mantener el encuadre preserva el campo analítico, el espacio transicional. ¿Qué piensan ustedes de esta observación, de este comentario? Yo concuerdo, a ver, básicamente concuerdo, no es que tenga nada que objetar al respecto, sí, uno, a ver, no, a ver, que yo tenga preferencia, hay algunas cuestiones que uno se las tiene que plantear respecto a cómo uno trabaja mejor y qué le resulta mejor para el trabajo, porque uno tiene que admitirse como es también para poder trabajar. O sea, yo prefiero trabajar presencialmente, pero he trabajado como todos y también trabajo virtualmente en algunas ocasiones ahora, pero durante toda la pandemia mucho virtualmente. Para mí ha sido una pérdida tremenda lo que deparó la pandemia, ¿no? Todavía no nos hemos recuperado del nivel de pérdida que eso ha significado. No quiere decir que no podemos contar con, no podemos tener un encuadre y trabajar online, sobre todo si trabajamos con pacientes que están lejos, pero yo trato de alternarlo, pero generando un encuadre que lo alterne. No es que por siempre hay un encuadre, yo estoy de acuerdo. El encuadre no es que fijo, pero es algo que nos permite el trabajo, nos facilita el trabajo. Por eso lo implementamos. Andrea, no, Andrea. Vuelvo a definir el encuentro, lo que significa el encuentro con el paciente y me gusta siempre definirlo desde la cuestión de la vivencia de satisfacción, en donde en ese entre dos se genera ese espacio de experiencia para instalar una vivencia. Y me parece que si uno pone el acento ahí, va a entender de qué sufre ese niño cuando viene preguntando por su origen y aparece con un diagnóstico grave porque no puede aprender en la escuela, cuando viene un adolescente que está inhibido y no puede tomar su vida porque canceló su proceso exogámico, y algo de no poder atravesar ese momento tan doloroso del crecer es porque tenemos que mirar qué pasa con quienes están sosteniendo ese marco de camino hacia, como dice Winnicott, hacia el progreso, hacia la experiencia. Entonces, si el proceso analítico se genera ese espacio en ese entre dos para de la experiencia generar una vivencia, estamos acompañando a ese niño o adolescente que nos llega para que pueda crecer, construir su historia, su subjetividad y apropiarse de su sexualidad. Perfecto. Bueno, me parece que ya es la hora. Vamos a terminar acá, cerrar el encuentro. Pero antes, Marcelo, antes de cerrar, perdón. Decime. Sí, Mónica. Me gustaría, no, claro, me gustaría, y después lo cerrar, me gustaría decirles que nos volvemos a encontrar el jueves 19 de octubre para nuestra última clase, ¿sí? Cuyo tema son ideas de muerte, aislamiento, autolesiones, trastornos de alimentación en la adolescencia. Los profesores invitados son Juliana Rivera Farfán y Diana Altavilla, y va a coordinar Juan Pineta.
Ahora sí te dejo la palabra para que vos Bueno, termines. yo quiero agradecer mucho a Andrea y Sara, que han trabajado mucho, fue mucho lo que han dicho, re interesante. A mí me gustó mucho el encuentro, espero que al público también. Me gustó la manera que la han desarrollado, así que yo creo que hemos aprendido todos un poco más de psicoanálisis de la actualidad. Bueno, Andrea y Sara, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Gracias a No, ustedes. al ustedes. contrario. Muchas gracias. Saludos para todos.